Diario de un emprendedor con Rubén Martínez, el podcast en el que te voy a contar cómo consigo montar un negocio online desde cero. Te lo voy a contar todo, pero todo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenos días. Bienvenido al episodio número 90 de Diario de un emprendedor. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy te voy a hablar de una comida que tuve el otro día con un amigo, con Rubén Marco, ¿vale? Que es uno de mis compañeros de máster de ICADE, que hice en los años 2004, 2005 y 2006, viernes por la tarde y sábados por la mañana, casi 2 años, que fue una pasada, me encantó, ¿vale? Aprendí un montón de cosas y además, bueno, yo sabes que yo he estudiado empresarial, he estudiado ALADE, y en la carrera tengo claro que, bueno, por lo menos antes, ahora no sé si habrá cambiado, yo creo que no, por las conversaciones que voy teniendo con la gente, es todo como muy teórico. Entonces tú sales de estudiar tus 4 años, 5 años de carrera y cuando llegas a la cruda realidad, te das cuenta que no tienes ni idea de hacer un montón de cosas y que tienes que ir aprendiendo. Entonces, en mi caso, yo tuve que hacerme cargo del negocio familiar mientras estudiaba y demás, con lo cual tampoco he podido tomar referencias en otros sitios y el máster me vino súper bien, ¿vale? Porque venían profesores que son siempre gente en activo, no son teóricos, son gente de práctica, que tiene sus propias empresas o trabajan en otras empresas y te cuentan pues cómo van haciendo las cosas ellos. Pues un poco parecido al podcast de entrevistas a emprendedores, de Inspirando a Emprendedores, que ya sabes que estoy haciendo, pues en el cual la gente te va contando su forma de hacer las cosas y de eso pues luego puedes ir aplicando tus cosas y te puedes ir inspirando. Bueno, total, que después de más de 10 años de acabar el máster, que acabamos en el 2006, pues más o menos seguimos teniendo todos muy buena relación y vamos quedando tanto en grupo como pues vas quedando suelto con la gente, o sea, pues quedas un día con uno, al cabo de un tiempo quedas con otro, pero porque tienes afinidad y tienes pues eso, buen rollo. Así que me llamó Rubén y me dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Quedamos a comer o que hace un montón que no quedábamos y tal? Toda que quedamos a comer y me estuvo contando un poco pues qué es lo que hacía y demás. Te cuento un poco de Rubén, ¿vale? Rubén en el máster, la verdad es que era uno de los más avanzados, te diría yo. Bueno, yo en el máster era el más pequeño de todos, ¿eh? Yo cuando lo hice cuando empecé creo que tenía 26 años y era el más pequeño de todos, porque el resto, la media, eran 30 y algo años, 33 o algo así. Entonces, ahora se nota también que sigo siendo el más pequeño de todos, ¿vale? Entonces, se nota en todo, se nota en que sus hijos son más mayores, en que están como en etapas más avanzadas de la vida. Rubén, pues lo que ya te digo, era uno de los que veías que más, no sé cómo decirte, controlaba más que depende de qué cosas, como que tenía más experiencia, además es un tío que es bastante vivo, ¿vale? Entonces, Rubén tenía una empresa que se dedicaba a temas no era de medicina, pero con temas de laboratorios y demás. Yo creo que tenían algún producto que vendían a laboratorios. Nunca me quedó muy claro qué es lo que hacían en aquella época, pero sí que tenía que ver con temas de medicina, de laboratorios y cosas así. Y lo tenía con unos socios. Y al poco de terminar el máster, estuvo un tiempo y salió de la empresa y, bueno, pues vendió sus participaciones y demás y estuvo pues un tiempo mirando a ver qué hacía hasta que montó una startup que se llamaba Nano Immunotech, ¿vale? Esta startup, ¿qué es lo que hacía? Pues estaban investigando con nanotecnología para aplicarla a, no sé, un montón de cosas. Creo que detectaban incluso la salmonelosis a través de distintos procesos y demás, y todo esto, pues eso, buscándolo a través de nanotecnología. No me digas muy bien cómo lo hacen, porque no lo sé, pero la historia es esa. Entonces, en esta startup se metió con unos socios de empresas mucho más grandes y porque de alguna manera pues
toda la gente de los negocios tradicionales, cuando tienen empresas grandes, pues quiere meter cabeza en este tipo de empresas. Yo creo que es un poco parecido al tema de las .com en su día, cuando pues montar una empresa online pues era guay y tal. Pues ahora es un poco como así, voy a montar una startup que es guay. Pero Rubén lo que me decía es que hay que tener una filosofía de empresa, no vale con decir voy a crear una empresa porque está guay. No, hay que tener una filosofía de empresa, sobre todo en estas empresas, porque son empresas que empiezan desde cero y tienen unos crecimientos bastante acelerados si lo haces bien, y luego pues tienes que seguir gestionándolo o las vendes, ¿vale? Y sales del negocio. Entonces, en este caso, Rubén me contó un poco cómo lo hacían, y esta empresa lo que hacían era que captaban fondos públicos a fondo perdido, ¿vale? Para investigar. O sea, quiere decir que te da dinero sin que lo tengas que devolver para investigar, para sacar productos, lo cual me parece increíble, porque al final es como si yo en mi empresa pues pidiera dinero público sabiendo que no lo tengo que devolver para investigar, para crear productos que luego yo voy a vender. Bueno, no sé si será muy bien así, pero es un poco la idea que yo me llevé, ¿vale? Entonces me parece cuando menos interesante. Y luego lo que tuvo que hacer es crear una estructura de gente, pues buscando gente que fuera muy válida a través de gente que ya conocía a él y de gente que se ha ido incorporando, y tenía una estructura, ¿vale? Que pues eso, iba creciendo con el tiempo, y que sobre todo era gente válida y que tenía que aportar, porque al final estas empresas, sobre todo lo que es válido es el personal. Son los activos, uno de los principales activos es las personas que tienen ahí. Bueno, se encontró con un problema, y es que los socios pues no se implicaban en la gestión, ¿vale? Simplemente ellos sabían que tenían ahí unas participaciones en esta sociedad, pero tampoco se implicaban mucho más allá, ni en la toma de decisiones, ni absolutamente nada más, y no estaban relacionados ni con el sector, ni con las startups, ni con nada. Entonces Rubén al final pues llegó a la conclusión de que seguir luchando en algo en el cual pues al final los socios tampoco creían y demás, no lo veía muy lógico, porque tener que estar tirando solo el del carro sin que el resto de socios pues se implicara absolutamente nada, no lo veía, no le apasionaba, ¿vale? Entonces, así que pues a raíz de unas conversaciones con ellos y demás, pues al final decide que deja la empresa, que continúen ellos y que pongan a alguien allí, y ya está. Y sale de la empresa, y bueno, pues aquí empieza el tema de la conversación de la comida del otro día, en la cual pues me cuenta un poco los proyectos que tenía en mente y sus inquietudes y demás. Y me pareció muy, muy, muy interesante, porque la verdad se planteaba cosas como que su familia está aquí en Zaragoza, ¿vale? Su mujer y sus hijas, y él ya había estado en tiempos viviendo en otra ciudad cuando era más joven y trabajando allí cuando su mujer o su novia en aquel entonces, no lo sé, pues estaban separados y vivían en ciudades distintas, y eso no le apetecía ahora porque no. Sí que es verdad que los puestos de trabajo que hay en unas ciudades no existen en otras, o no con tanta facilidad. No es lo mismo encontrar un perfil determinado en Zaragoza que encontrarlo en Barcelona, que encontrarlo en Londres o en Nueva York. Son cosas distintas, porque incluso franjas salariales que no vas a poder encontrar en un sitio o en otro. Y él me decía que bueno, que en principio que ahora estaba bien, que estaba buscando proyectos, que no le apetecía salir fuera a ningún otro sitio, y que ya iría viendo. Y me estuvo contando proyectos que había estado barajando bastante interesantes, y todos pues al final tienen que ver un poco con el tema que él va controlando, que es con el tema de la medicina, con el tema de los laboratorios, con el tema de la investigación. Y bueno, estoy seguro que los va a llevar a muy buen puerto alguno de ellos, pero este año de atrás se lo había cogido un poco para reflexionar y para saber hacia dónde quería dirigirse, ¿vale? Estaba echando una mano a algunas empresas en
en la parte de gestión y organización, porque al final cuando tú has tenido tu empresa, has montado tu empresa, la has llevado a un nivel superior, pues lógicamente todo ese conocimiento que tienes lo puedes aplicar a cualquier otra empresa, y estaba echándoles una mano, pero casi porque le apetecía, ¿vale? Y me contaba que este año pues que había estado llevando a sus hijas al colegio por la mañana y que se lo estaba tomando como un año de reflexión, que yo olé por él si puede hacerlo, porque la verdad es que bueno, al final todos nacemos, vivimos, morimos, y si alguna vez te puedes permitir el estar durante un tiempo pensando hacia dónde quieres dirigirte, qué es lo que quieres hacer, y te lo puedes permitir económicamente, pues desde luego que tiene que ser muy gratificante, y cuando menos pues no es ninguna pérdida de tiempo porque lo estás invirtiendo en ti. Bueno, ya sabes que me encanta escuchar historias de los demás, me encanta saber cómo hacen las cosas, y por eso tengo el podcast de entrevistas a emprendedores que te recomiendo que escuches. Si no lo has escuchado ya, lo tienes en martinezruben.com y esta es la intro del mismo. ¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contarán las historias de sus aciertos y sus errores. Nos darán las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a Emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez, dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo a final de mes, con que les digan lo que tienen que hacer, que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar, escucha Inspirando a Emprendedores. Bueno, pues probablemente en alguno de los episodios esté también Rubén, ¿por qué no? Porque me apetecería entrevistarle, seguro que tiene un montón de cosas interesantes que contarnos, así que ya sabes, si te apetece escuchar esta historia y alguna otra más, suscríbete al podcast. Y nada, vamos a dar por finalizado otro episodio más del podcast Diario de un Emprendedor, y ya sabes que siempre te pido un par de favores. El primero es que si no estás suscrito a este podcast, la plataforma en la cual lo estés escuchando ahora mismo, iVoox, Spreaker, iTunes, la que sea, que lo hagas para que te lleguen automáticamente los nuevos episodios y los puedas escuchar. Y luego la propina digital que te pido que me des, que si te ha gustado el podcast, que me hagas una valoración positiva y una reseña de 5 estrellas a ser posible, lo mismo en la plataforma en la cual me estés escuchando, para ayudarme a llegar a más gente, ¿vale? Así que nada, me despido y nos vemos en el próximo episodio de Diario de un Emprendedor. Has escuchado el podcast de Diario de un Emprendedor. Si te ha gustado lo que has oído, accede a mi página web martinezruben.com y tendrás contenido exclusivo para ti. Recuerda, martinezruben.com. Nos vemos en el camino.